Decíamos que hoy Europa ha tratado de reivindicarse como un continente generador de paz, coincidiendo con la recepción de ese premio Nobel Domingos, ¿extravagante o merecido? O premio Nobel? Bueno, eu creo que tería matices eso, pero eu creo que sí, que basicamente a Unión Europea creouse como un proxecto pacífico. Ahora non sei se a xeración de líderes europeos que hai agora serán os máis acreditados para recibilo, posiblemente fora anterior ou incluso a fundadora, non? Pero en principio sí que é un proxecto Bueno, en cualquier caso, pacífico. un premio, como decíamos, que ha levantado ciertas suspicacias, quizás porque hay antecedentes también extravagantes, como ese premio Nobel de la Paz a Barack Obama, cuando prácticamente acababa de ser elegido presidente de Estados Unidos, así que es un premio que para algunos está ciertamente devaluado. En cualquier caso, el acto de hoy ofreció alguna imagen, probablemente la más significativa, la más simbólica, es esta, la que protagonizaron la canciller alemana y el presidente francés. Vamos a verlo. Angela Merkel y François Hollande se daban la mano y se levantaban un poco para visualizar la unión de esos dos países que en la historia de Europa no siempre han estado remando en la misma dirección. Incluso hoy mismo se supone que François Hollande y Angela Merkel tienen concepciones distintas de lo que hay que hacer para salir de la crisis. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo hoy en ese acto, con presencia, como vemos, de muchos líderes europeos. En concreto vamos a escuchar a Van Rompuy. No drama of victory or defeat, but ensuring all countries emerge victorious from talks. And for this, boring politics is only a small price to pay. It will also be for the next generation to take this common adventure further. I hope they will seize this responsibility with pride, and that they will be able to say, as we here today, I'm proud to be European. Por una parte del discurso de Van Rompuy, que al parecer es muy amigo de los ripios y de este tipo de intervenciones, bueno, con cierta carga poética, el orgullo de ser europeo. El problema es que la realidad es muy tenaz y mientras esto estaba sucediendo en el corazón de Europa, todos los temores miraban hacia Italia. Como saben, inestabilidad política, de nuevo en Italia. Mario Monti ha anunciado su intención de dimitir. Puede haber elecciones en torno al mes de febrero y lo que parece preocupar más es la posibilidad de que Silvio Berlusconi irrumpa de nuevo en el panorama político italiano. Consecuencias económicas inmediatas, la prima de riesgo italiana y en menor medida la española ya han sufrido las consecuencias, como decía, de esta nueva inestabilidad política. Esta imagen, un antes y un después en la política italiana. Silvio Berlusconi, primer ministro electo, renunciando a su poder en favor de un tecnócrata impuesto por Bruselas. El desprestigio internacional y las cuentas de su gobierno lo abocaron a dejar el mando, pero lo que se pronosticaba como su fin no parece ahora tan claro, y esta imagen puede invertirse. Il Cavalieri ha anunciado que vuelve y Monti, que ha perdido el apoyo del partido con más votos en el Parlamento. Curiosamente, el de Berlusconi ha contraatacado presentando su dimisión. El comisario europeo y su gobierno de técnicos se irán después de que se aprueben los presupuestos italianos del 2013. Después serán las urnas las que decidan. Hasta aquí todo debería ser normal, pero la renuncia inminente e imprevista de Monti ha puesto todo patas arriba. Su mandato trajo muchos recortes, pero también tranquilidad y credibilidad. El serio profesor de Bruselas encarnaba todo eso y los inversores han sido los primeros en dejarlo claro. Este lunes la prima de riesgo del país se ha disparado tras meses de relativa calma y el terremoto político ha desencadenado un temor bursátil con consecuencias incluso en España. Vuelve a mostrarse cómo los problemas políticos de un país de la zona euro contagian al resto de los países, como es el caso de España. Hoy es un día otra vez difícil de mercados, pero esos días son los que conviene enfatizar la importancia de tener un escudo común.
Las incógnitas sobre el futuro político de Italia han vuelto y en el país trasalpino se hacen ahora dos preguntas. Por un lado, ¿qué gana Berlusconi regresando a la refriega política a sus 76 años? Y segunda, ¿qué hará Mario Monti? Para la primera, la respuesta es más sencilla. Al presentarse, il Cavalieri se vuelve inmune y puede aplazar sus juicios pendientes. Pero en el caso de Monti, las dudas mandan. El economista debe decidir si regresar a su anterior vida o quedarse en Roma y liderar una posible alianza de centro-derecha. De decantarse por esta opción, todo sería menos cómodo, pero por lo menos sabe que no estaría solo. Tanto los grupos empresariales como el centro político, el Vaticano y, cómo no, Bruselas, están de su parte. Bueno, y se le ha pedido a Mario Monti que no abandone porque, Julio, ¿qué consecuencias tendría para Europa el regreso de Silvio Berlusconi? Hombre, yo creo que eso ya está prácticamente visto, ¿no? Es decir, en el caso de que Berlusconi vuelva a ser el próximo presidente de la República Italiana, tiene que pedir el rescate inmediatamente, por lo menos España. Es decir, ahí la cosa sería, digamos, que se presentar la solicitud de rescate cada país independientemente, porque tiene que hacerlo cada país independientemente, pero vamos, hacerlo a principios del año que viene, pero ya, inmediatamente, ¿no? Es decir, a mí lo que me da la impresión, digamos, es que el tema Berlusconi, en esta segunda, mejor dicho, en esta tercera edición del tema, de lo que es el tema Berlusconi, sería ya un gobierno populista absolutamente descarado. Porque todo lo que es el poder económico y las fuerzas internacionales, digamos, el FMI por un lado, la propia Comisión por otro, no apoyarían en esta tercera vuelta como si apoyaron en la primera y en la segunda, ¿no? Es decir, Berlusconi saldría él solo como un líder populista, sin representar prácticamente a nadie. El argumento que está dando él en esta nueva ofensiva es que no están funcionando las políticas económicas, que lo que se está haciendo no sirve para nada, etcétera. Ya es, digamos, el inicio de un discurso claramente populista, hombre, y espero no pasarme de la raya, pero claramente a lo Mussolini. Domingos? Bueno, eu concordo basicamente co que dixo Julio, o sea, a política de Berlusconi é claramente populista, e creo que traslada bastante inquedanza, non, ao resto de Europa. Hoxe foi moi chamativa a portada do diario francés Liberación, non, que poñía en toda a portada co rostro de Berlusconi el regreso de la momia, non, e sería xa la momia 3, porque porque é verdade, xa se foi e xa volveu outras dúas veces, non? Bueno, é o peor escenario posible. O que pasa é que estamos falando nestes momentos nunha situación distinta as dúas anteriores, con consecuencias, como decía, non solamente para Italia, sino probablemente para todo o continente. Sí, totalmente distintas, porque el non vai, penso eu, que non vai a seguir dunha forma escrupulosa as recetas que se lle podan dictar dentro do directorio, non? Nin vaise a saltar bueno, todas as reglas do Pacto de Estabilidade, si el considera que pode saltalo, e si eso lle vai a dar o apoio mayoritario dos italianos, que ao final é o que lle interesa a él, non? Entón, quero dicir, o de seguir por esa senda de axuste fiscal, eu teño dúbidas de que o vai a facer, e ten dúbidas todo o continente, non? Porque a prensa, bueno, europea é unánime, non? Nese sentido. Entón, é dicir, que iso é o que falábamos antes, non? Tamén claro, que veña un tipo como os suecos estos, non? Os do Nobel, dándolle o premio da paz, o Nobel da Paz a un continente que está metido, digamos, neste marasmo, non? Agora mesmo, pois, non deixa de ser chamativo. E, bueno, quero dicir, aquí está o caldo de cultivo para que de verdade eso todo se bote a perder, e pola vía do populismo realmente Europa pérdese desde logo o espírito fundacional, claramente. Para mí sería extraordinariamente negativo, non só para os pobres italianos, sobre todo as italianas tamén, senón para claro, porque é denigrante, senón para a construcción europea. Europa está amenazada porque está vendo sarpullidos populistas. Pero non solamente para la construcción, es que probablemente nos estemos jugando el futuro del continente y podemos fabular con escenarios muy preocupantes. Que en Europa está vendo sarpullidos populistas, reaccionarios, filofascistas,
moi preocupantes. Os votos da extrema dereita holandesa son preocupantes. O auxe de outra vez de Le Pen con Marine Le Pen ahora a cabeza é preocupante. O que está sucedendo con Aurora, bueno, non vou decir ni o nome, ese grupo de fascineroso fascista griego, é intolerable. E a esquerda anti-europea tamén. É intolerable. Bueno, eu creo que aí hai un tema máis grave que na creación do... Si Berlusconi, que é un degenerado político, polo menos político, é un inmoral, é un individuo que non sirve para gobernar como ten demostrado, e que ten como únicos méritos o poder económico e o dominio dos medios de comunicación italianos. Se Berlusconi chegara a ser presidente de Italia, primeiro ministro, perdón, de Italia, non o creo, eso é un salto cualitativo enorme que poría en cuestión a Constitución Europea, a poría en cuestión, xa non estaríamos só falando de si cumple co déficit, si é disciplinado ou non, estamos falando de outra cousa, porque eso que está empezando a agromar en términos pequenos, tería un Mussolini, como moi ben di Julio, un referente de que efectivamente o populismo, o autoritarismo, que ao final son as políticas que veñen sempre, as políticas de orden público, que veñen sempre acompañando as políticas económicas e laborais de Lecortes. Non se pode facer ataques brutais contra as condicións de vida das persoas sin que exista resistencia, por lo tanto, sin que se apliquen estas políticas. Eu creo que sería unha noticia terrible. Agora ben, tamén digo que Berlusconi que busca, como ben decía a reportarse, a inmunidade parlamentaria, e eu creo que os italianos, por moito que domine a televisión e os periódicos, poden elegir a este cantante. Lo que es increíble es que se pueda presentar con los antecedentes judiciales. Si me permites, yo coincido con todos vosotros en que, y salvando los paralelismos, digamos, la fractura que le plantea Berlusconi a Europa es la que le planteó más o menos más al gobierno español, ¿no? Es un dilema muy grave, porque lo que él plantea es romper con toda esta ortodoxia que emana de Bruselas. Pero yo creo que las líneas que pulsan tienen cierta finura, si me permitís la expresión. Para mí Berlusconi no es Churchill, ni mucho menos, pero yo creo que toca cierta fibra sensible. No déficit, no subida de impuestos, es decir... Pero eso es populismo. Evidentemente es populismo, pero las claves, lo que él va a pulsar, es algo, bueno, que ha calado en ciertas partes de Europa. Es decir, miren ustedes, esta receta no solo no ha servido para levantar Grecia o Portugal, sino que ha agravado la situación. Entonces yo, coincidiendo con vosotros en que efectivamente que Berlusconi vuelva a gobernar en Italia será una auténtica tragedia para Europa y seguramente para los propios italianos, seguramente no, y para los italianos, yo tengo la sensación de que puede ser un problema mayúsculo porque las líneas están pulsando él, es decir, los botones están pulsando él. Él apuesta por una vía heterodoxa, no en el sentido que nos pueda parecer interesante, pero también que ofrece un discurso que los italianos a lo mejor puedan estar dispuestos a comprar. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que como consecuencia de lo que ha pasado en los últimos meses, como consecuencia de esa sensación de que desde la Unión Europea nos están marcando las directrices de lo que hay que hacer, hay una cierta sensación en la calle de que, bueno, Europa puede ser más una fuente de problemas que de soluciones. Se nota en la calle y lo hemos comprobado hoy en esta encuesta. España tiene ya un trocito de Nobel de la Paz y es que hoy la Unión Europea ha sido reconocida con este prestigioso premio. Pero ¿nos ha aportado algo más estar en la Unión Europea? Y sobre todo, ¿los gallegos nos sentimos europeos? ¿Estamos orgullosos de ello? A mí genial, me parece. Cuanto más unidos estemos todos, mejor. Creo que nos trae más problemas que ventajas. No nos está favoreciendo ahora mismo nada la comunidad. Fíjese, hoy Italia, que el Monti ese dice que dimite, y fíjese, ¿a dónde va la prima otra vez? En estas condiciones, si no estuviéramos en la Unión, pues tendríamos devaluada la moneda 80 veces, nuestro poder adquisitivo pues sería para aquí y no podríamos movernos pues, por ningún sitio. No me parece bien que forme parte, simplemente porque creo que es un caos. Además estamos manipulados por Alemania y creo que no es lo conveniente. Algo nos restringió, sobre todo en la pesca. En naval también nos dieron un palo con los astilleros y demás, pero en otros aspectos se ha ganado. Desde que quitamos la peseta hemos ido peor. No han subido los sueldos y han subido mucho las cosas.
O sea, tenemos impuestos como europeos, pero cobramos como españoles. Creo que no nos ha beneficiado en nada. Nos ha beneficiado estar en Europa siempre, lo que pasa que a lo mejor no hemos administrado bien las ayudas europeas y nos hemos ido un poco pues, a unos niveles que no corresponden muy rápido y ahora tendremos que corregirlo sin remedio. Más gallego. Soy muy gallega y soy muy española y europea me siento, pero bueno. Gallego, español. Sí. Europeo no. Yo siento más galego que europeo. Y yo me siento pues europeo, español primero, europeo y luego gallego. O al revés, empecemos por abajo. Más del mundo, yo, ¿no sabes? Yo gallega. Sí, no, yo del mundo. Las tres cosas. Coruñés, gallego, español y europeo. El Nobel de la Paz es como que le dieron a Obama. Ese mismo. Pero ¿cómo le van a dar el premio de la paz a la Unión Europea? Yo creo que hay gente más importante para darle el Nobel de la Paz que a lo que es la Comunidad Económica Europea, pero bueno. Ni me va ni me viene, que son premios que serán puestos a dedo y serán puestos por quien los manda. Después que se lo dieron a Obama antes de que hiciera nada, no me extraña nada, no lo entiendo. Y ahora la Unión Europea, ¿qué hizo la Unión Europea a favor de la paz? Bueno, algo hizo, pero no todo lo necesario para que hubiera paz suficiente. Pues las opiniones, los puntos de vista de la gente que nos encontramos por la calle. ¿Decías, Julio? Hombre, sobre el tema de darle a la Unión Europea el Nobel de la Paz, ¿no? Hombre, yo creo que se lo ha merecido sustancialmente, vamos. Y simplemente vosotros fijaros, yo nací en 1950. Yo soy de la primera generación de europeos que no ha ido a ninguna guerra nunca. Y con los años que tengo probablemente ya libre para los otros. Es la primera generación en la historia de los últimos, yo que sé, 1000 años en Europa, la primera generación que no ha ido a una confrontación militar nunca. Bueno, pero eso no solamente ha pasado en Europa, ha pasado en más sitios. Lo que ocurre es que la tradición belicosa que había en Europa no la había en otros sitios, por ejemplo en América Latina o en Asia, que también la hubo con los japoneses y los chinos, pero es decir, esto, digamos, a mí me parece que es una construcción que ha dotado de paz a un continente que en los últimos 500 años estuvo permanentemente uno contra otro. Abofetadas. Abofetadas. Fundamentalmente, lo que fue el abrazo o el apretón de manos entre la señora Merkel y el presidente francés. Es decir, ese fue un conflicto que estuvo ahí encastillado durante siglos. Sí, pues también hubo eje franco-alemán también, cuando convino, ¿no? Y incluso hubo guerras que fueron más allá de los 100 años. Sí, bueno, efectivamente, imagínate, 100 años en guerra. 100 años en guerra, es decir, es la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Es decir, y digamos, son 50, 60 años, desde 1950 hasta ahora, desde la primera comunidad que fue la del carbón y la del acero en el año 53, la CECA, a partir de ahí fue un continente en paz, con los problemas, conflictos, enfrentamientos, desacuerdos, todo lo que tú quieras. Ahora, aquí no sacó la pistola a nadie. E yo, por lo menos, agradezco eso. Eu diría incluso que é o fin último, non, da construcción europea, é dicir, despois da Segunda Guerra Mundial a devastación era tan inmensa, tan gigantesca en todo o continente que precisamente as dúas potencias, digamos, referenciadas e enfrentadas, Francia e Alemania, decidiron poñerse de acordo e poñer en común a xestión de determinados recursos, un recurso industrial como era o aceiro e por outro lado o agrícola para que non houbera fame, digamos, aí naceu a PAC, non? Precisamente para eso, é dicir, para compartindo se evitaría, digamos, novos conflitos, non? Toda Europa é simbolismo en eso, é dicir, que o propio Parlamento Europeo este radicado en Estrasburgo, capital da Alsacia, pois é chamativo, non? Porque hubo o propio Schuman, non? Un dirixente, un pai fundador da Unión Europea, pois naceu cunha nacionalidade, morreu con outra, é dicir, Europa foise facendo, digamos, con guerras, non? Indo por centro Europa é que se visitan continuamente campos de batalla, non? Unha persona como Van Rompuy, precisamente que el veu como posiblemente seus pais, seus avós, viron como no prazo de 25-30 anos Bélxica foi arrasada en dúas guerras mundiales, pero completamente arrasada, ciudades enteiramente destruídas. Entón, eu entendo que o proxecto da Unión Europea
eu creo que é merecido. É claro, que pasa que probablemente... Non é como Kinsinger, non é un Nobel... Que está en un momento que a lo mejor rechina porque hai mucha gente que está claro. Bueno, realmente hai xente que co seu exemplo persoal fai moito máis coa paz. Ora, a construción europea, o proxecto europeo, é basicamente un proxecto pacífico. Yo quería detenerme ahí, es decir, yo coincido contigo, Fernanda, y con las dudas, porque esto del Nobel seguramente es como el periodismo, ¿no? Oportunidad sea el elemento clave, pero probablemente lo que quiera poner en valor el jurado de los Nobel sea eso, ¿no? Que, digamos, en este periodo de incertidumbres, en este periodo en el que la construcción europea está en el aire... Sí, lo que pasa es que los líderes europeos probablemente estén más cuestionados que nunca desde la construcción de la Unión Europea. Y ellos no sean los más capacitados y los que más merezcan pero a lo mejor este premio les debe llamar la atención sobre eso. Es decir, este es un proyecto que tiene muchas cosas que hay que poner en valor. Nunca sabe un como tomalo cando ven precisamente de dous países nórdicos que un deles ni sequera forma parte da Unión Europea e o outro do euro non quer saber nada, non? E ademais que este premio fora instituído por quen inventou a dinamita, non? E se fixo rico a costa da industria bélica, é dicir, que é moi chamativo, é dicir, os nórdicos teñen o seu sentido de humor e hai que recoñecelo tamén, non? Porque o Alfred Nobel eu creo que foi o inventor. Del TNT, non? Sí, eu eludindo, digamos, esa referencia ao premio Nobel, non? Porque é difícil valorarlo. Eu creo que a construcción da Unión Europea é un dos grandes avances da humanidade. O sea, esa construcción política de ese espacio institucional en Europa é un dos grandes avances da humanidade, sin ninguna dúbida. Pero tiña dúas patas, ¿no? Unha era que ti dixeches moi ben, ¿no? Que era acabar cas guerras en Europa e que as guerras deixaran de facerse con tanques e con avións e se fixeran en despachos, como decía Van Rompuy, ¿no? Con políticos aburridos. E aí o éxito é enorme. Pero segundo, esa construción europea desa supranacionalidade fíxose para salvaguardar o modelo social europeo, o modelo de crecimiento de Europa, o modelo das liberdades, o modelo social europeo, ¿no? Y esas eran las duas patas. ¿Y hasta qué punto esto que está pasando no es una guerra también? ¿No se está librando una guerra en estos momentos? Y que una de las duas patas se está desmontando. Quero decir, a paz en Europa tamén ten que ver, ademais da vontade dos dirixentes, con que aquí se foi capaz de construirse un modelo de libertad, de estabilidade, de avance social, de prestación de servicios públicos, de sistemas impositivos que proveían de recursos aos estados e que os cidadáns veían que cada día que pasaba a súa vida, eles e os seus fillos vivían mellor gracias a un modelo no que o paraguas institucional era a Unión Europea. En cualquier caso, que hay problemas en Europa lo tenemos todos muy claro y que hay problemas en España también. Antes ya se mencionó esa carta, ese comunicado, ese escrito que hoy suscribían los 50 rectores de las universidades públicas españolas, incluidas, lógicamente, los 3 rectores de las 3 universidades gallegas. Decían esto. As universidades somos plenamente conscientes da complicada situación económica do noso país, que tamén vivimos en primeira persoa. E por iso que valoramos os grandes esforzos que está a facer toda a cidadanía para seguir adiante. As universidades, agora máis que nunca, estamos traballando para mellorar o noso rendimento, a pesar dos recortes orzamentarios que estamos a sufrir hai uns anos. Ante a inminente aprobación dos novos orzamentos xerais do Estado, atopámonos nunha situación preocupante que pode prexudicar a Universidade Española tal e como a coñecemos ata agora. 50 universidades españolas al unísono, a la misma hora y con una misma voz, han gritado hoy contra los recortes educativos. En Galicia, los campus de Santiago, A Coruña y Vigo han pedido al Gobierno que acabe con su asfixia económica y que les deje seguir con su labor. El rector de la Universidad Coruñesa ha manifestado su malestar contenido pero muy preocupado. Ha señalado que la dirección actual conduce a la institución hacia el pasado. O modelo de universidade que se nos vai presentar nos próximos meses é un modelo moito máis restrictivo, excluinte, elitista, parecidos ao que hai 30 ou 40 anos eran os colexios universitarios ou hai 50 anos eran as escolas universitarias. Parece ser que ese é o modelo que está detrás do que se nos presentará nos próximos meses cando os presuntos sabios que convocou o Ministerio presenten o seu informe. Desde Vigo se han pedido mecanismos que permitan captar fondos y recursos en el exterior. O que non podemos entender é que non sexan proactivos, non se levanten do asiento e non busquen esos recursos que non teñen. Apostar institucionalmente pola universidade, pola investigación, pola innovación, significa
pensar e ter a cabeza en como lle axudamos ás universidades a que podan internacionalizarse. Y en Santiago se ha recalcado la importancia de la universidad para la sociedad. Non perderán solamente as universidades, senón que perderemos todos, o conxunto da sociedade. 50 universidades a una, demandando que los recortes no apaguen la voz del conocimiento, defendiendo que la universidad es garantía de futuro y progreso, la fórmula para salir de la crisis. Bueno, este era el comunicado que leían los rectores, que suscribían los 50 rectores de las universidades públicas españolas. En el caso de Galicia, la Xunta, la Consellería de Educación, más concretamente, ha hecho público un comunicado en el que dicen que las universidades gallegas no tienen motivo ninguno para suscribir el comunicado de Madrid, en alusión a este documento que acabamos de referir. La Consellería cree que en estos momentos las universidades no pueden vivir de espaldas a la realidad y tienen que hacer un ejercicio de austeridad y solidaridad con el resto de la sociedad de la que forman parte, por lo que no pueden comportarse como un colectivo al margen de la sociedad que la sustenta. Por ello, añade la Consellería, invita a las universidades a que reparen y analicen el hecho de que cada vez captan menos recursos propios en matrículas, convenios, etcétera, menos recursos procedentes de las administraciones central y europea y menos recursos de fundaciones y de empresas privadas. La contestación, como decía, de la Xunta de Galicia a la decisión de las universidades gallegas de suscribir este comunicado que hoy han hecho público todos los rectores. Manuel. Yo voy a ser muy duro con el gobierno central, me parece que comete un error, pero también voy a ser muy duro con las universidades. Yo creo que realmente el modelo universitario en España debe hacer una reflexión muy severa sobre cómo funciona, sobre cuáles son muchos de sus procedimientos internos y por ejemplo, cómo funciona todo el sistema de I+D. A mí hay algo que me parece un auténtico despropósito. Yo lo he dicho más de una vez en esta mesa. Yo es que creo que en Galicia no puede haber 7 campus universitarios. En Galicia no puede estar ya no duplicada, triplicada, cuatruplicada y casi quintuplicadas carreras cuyo grado de inserción laboral es inexistente ya, porque no absorben los profesionales que generan, ¿no? Los titulados, los licenciados, los diplomados. Yo creo que, coincidiendo en que efectivamente creo que el gobierno va a cometer un error, más allá de eso, tengo la sensación de que la universidad y todos los que forman parte de la universidad, los primeros, los rectores, deben hacer una reflexión muy severa sobre cómo está funcionando la universidad, sobre cuáles son los protocolos de promoción y desde luego cómo funciona el sistema de I+D. Yo ponía un ejemplo aquí antes que me recordaba esta tarde un profesor un profesor universitario muy centrado en I+D, viniendo hacia Coruña, me lo comentaba, me decía, es que yo tengo un problema muy severo porque tengo un proyecto de investigación que está ya ultimada su transferencia a la empresa y sin embargo se lo puntúan por debajo de si lo publicase en una revista científica. Yo creo que es algo que no tiene sentido, que es una anomalía. Él me explicaba además que es algo que ocurre con bastante frecuencia en la universidad y que revela los anacronismos que acusa la universidad. Yo soy de los que creo que de verdad el sistema universitario debe adaptarse. Os voy a poner otro ejemplo muy gráfico. En Galicia no hay una escuela universitaria de diseño textil. No existe. Es decir, Galicia, que tiene la mayor multinacional textil del mundo, Galicia, que es una megapotencia en cuestiones de la moda, no cuenta con una escuela de diseño universitario, cosa que a lo mejor sería razonable tener. Es más, no solo ya no la cuenta, sino que la que tenía, que era el Mestre Mateo de Santiago, ha perdido por una reforma sin mucho sentido, que por cierto ha dejado a todas las escuelas, la Escuela de Restauración de Pontevedra, la Mestre Mateo, sin digamos, esa titulación. Bueno, pues yo creo que son situaciones a las que hay que poner remedio y que de verdad además implicarán no una reflexión de la administración, desde luego una reflexión de los agentes que forman parte del sistema universitario. Julio, tú que formas parte de ese ente que es la universidad. Estoy hablando de mi casa, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece desde luego que, hombre, hay muchas cosas en la Universidad Española que hay que reformar, ¿no? Probablemente el mapa de titulaciones, o sea, muchas cosas. Ahora yo quería decir simplemente una cosa. La CRUE es la conferencia de rectores en donde debe haber casi 60. 50. Sí. Pues ahí faltan algunos porque de las públicas, estamos hablando de las públicas, claro. 50 universidades públicas, en el que cada uno de los rectores tiene sus
sus preocupaciones, sus afinidades políticas. Es decir, poner a todas esas 50 personas de acuerdo en algo... En un documento... en un documento bastante largo, sí, y que de alguna forma introduce bastantes críticas, no muy veladas a veces, bastante en primer plano hacia el gobierno. Poner a los 50 rectores de acuerdo en un documento, la situación de las universidades tiene que ser dramática, y lo es. Aquí se han reducido los presupuestos más allá de lo razonable. Y que bueno, que la universidad también tiene que echar una mano en el proceso de ajuste del gasto público y de la economía española, sin ningún lugar a dudas. Ahora, a mí me da la impresión, porque son los 50 unánimemente firmando un documento, que muy probablemente se le haya ido la mano al gobierno. Sí. Es decir, a mí no me extrañaría. El ministro de Educación, de todas maneras, está teniendo una gran facilidad para levantar ampollas por doquier, porque efectivamente hablábamos también antes de empezar el directo de lo que está pasando en Cataluña con esa gran manifestación, multitudinaria manifestación como consecuencia de la reforma educativa propuesta por Wert, contra la que está la representante del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. Manuel. Sí, eu sei un pouco da universidade, entón vou apoiar o que di Julio, dicindo que este goberno ten un problema, non? Porque está tentando presentar como reformas o que non son máis que recortes puros, non? Manuel Blanco tiña razón no sentido que a universidade ten a obriga de adaptarse non ao recorte, sino ao cambio social, sin ninguna dúbida, non? Pero o que están atopando o seu goberno agora é que non, que son 50 electores, algúns deles, obviamente, do Partido Popular, non? Que votan máis ou menos la mitad. Máis ou menos la mitad, pero que están confrontados co Poder Judicial, cos suíces, que fundamentalmente teñen unha extracción conservadora. Todos os colexios de médicos de España, que aí non a metade, as 3/4 partes deben ser de orientación do Partido Popular, están en contra da reforma sanitaria. O que está ocurriendo en Madrid é emblemático nese sentido, pero que son todos, son os pilotos de Iberia, son os farmacéuticos, agás os legisladores da propiedade, que para eso teñen un membro como presidente do goberno, que parece que van a ampliar o negocio collendo as actividades dos registros civiles. Ya era fastidiado nacer en este país, a partir de ahora va a ser peor todavía. Todos os colectivos, digamos, de alto nivel de España, suíces, abogados, pilotos, profesores de universidad, etcétera, están confrontados cos plans do goberno. Pero o goberno aí ten un problema gravísimo. Brevemente. Vamos a ver, eu creo que cada sociedade pode ter a universidade que adaptada, non? A como é esa sociedade, e o que non é normal é que os orzamentos públicos que se manexen están decrecendo un promedio dun 20%, tanto no ámbito da Administración do Estado, da Xunta de Galicia e tal, e que a universidade non teña que facer, digamos, certo recorrido. Hai outros problemas que pode ter a universidade, como son, por exemplo, manter o mellor determinado tipo de titulacións. Falaba Julio, non? Había que revisar o mellor ese mapa de titulacións, non só digamos, licenciaturas, tamén posgrados, non? Que ás veces se manteñen por manter case sin alumnos, non? E, bueno, eu creo que ten un percorrido que facer, e sobre todo que tiña que ser a universidade moito máis flexible e permeable na súa forma de operar, para estar imbricado co sector privado, non? Como hai moitas universidades, nas universidades norteamericanas si o están. Un proceso de reforma que algunas universidades han empezado a emprender. En el caso de Galicia, Vigo, por ejemplo, está haciendo esfuerzos en buscar esa implicación entre la universidad y la empresa privada. El protagonista del día, uno de ellos, una historia muy rara. Ahora la vamos a trasladar a la mesa a ver qué impresión tienen de qué ha pasado con este señor, con este diputado del Partido Popular, Santiago Cervera, que ha sido detenido acusado de un presunto chantaje. Hoy ha dimitido de todos sus cargos, entre otras cosas diciendo que al perder su condición de aforado podrá enfrentarse a la justicia ordinaria. Una muralla, un político, un banquero y un chantaje. En la muralla de Pamplona fue detenido ayer el diputado del PP Santiago Cervera cuando recogía un sobre, el presunto chantaje al que era sometido el presidente de Caja Navarra. 24 horas después deja el PP y renuncia a su escaño. Voy a presentar inmediatamente mi renuncia como diputado por Madrid. Y lo hace justo después de que desde el PP no descartaran forzarle a tomar esas mismas decisiones. No descartamos ninguna de las dos cuestiones. Pero Cervera defiende su inocencia porque asegura haber caído en una trampa. Soy aquí una víctima y creo que sé las razones por las cuales a mí se me ha escogido como víctima en este asunto.
En su blog da más explicaciones, que le enviaron un email citándole en ese lugar para recoger una documentación importante sobre Caja Navarra. Aunque no le pareció la manera, le pudo la curiosidad y alude a sus denuncias sobre la gestión de la entidad como posible razón de que fuera elegido. El supuesto extorsionado pide que se llegue hasta el final. Yo ni lo creo ni lo dejo de creer. No me corresponde enjuiciar ni valorar a Santiago Cervera. A mí, en esta historia, me ha correspondido el papel de víctima. Cervera ha pedido que se investigue el email que le llevó hasta la muralla. Bueno, una historia rara, ¿no? ¿Qué impresión tenéis de qué ha pasado con este asunto? Eu penso que as explicacións que deu, eu viño escoitando precisamente cando viña para aquí na radio, non? Unha explicación ademais sosegada e longa e tal. Quero dicir, parece incluso creíble, pero non acaba de encaixar todo, non? Non se pode entender como unha persona con, digamos, cunha representación pública como é a del, pois acude, digamos, a unha cita así como medio de tapadillo, non? Porque creo que foi cun gorriño, cunha bufanda medio tapado, porque previamente pasou para comprobar o escenario e veu que había unha cámara, entón, ao ver que había a cámara, decideu poñerse un gorriño e unha bufanda. Sona moi raro. E tamén é bastante chamativo, digamos, a forma tan inmediata e contundente con que actuou a dirección do Partido Popular, non? O Partido Popular, que é un partido grande, amplísimo e que aguanta con todo, porque aguantou con Paco Camps moitísimo tempo e todo tipo de vendavales, é dicir, como dunha forma tan expedita actuou aquí, non? Bueno, pois é unha cousa extraña, eu creo que agora ten tempo por diante realmente para dar todas esas explicacións. A min cóstame creer que realmente un diputado, bueno, se presta a facer un chantaxe deste tipo, non sei por canto era. 25.000 euros. Por 25.000 euros, que, bueno, é unha cantidade que ao mellor para un diputado tampouco é, bueno, é o que cobraba Rodríguez Miranda polas dietas, aquelas famosas, non? É unha cifra bastante... Para que nos hagamos unha idea. É unha cifra bastante similar ao precio que pode ter un coche dos que usan eles. A min cóstame creelo realmente que alguén, ademais de relativamente xoven, arrisca a súa carreira política con eso, tapándose así, pois, con eses... un pouco chamativo, non? Parece unha historia estrana na que non me atrevo a dar unha opinión porque é todo raro, non? A versión A é rara, que chantase un diputado, a versión B é máis rara todavía, porque estamos falando dun complot que implica o presidente dunha entidade financiera, bueno, é un tema complicado. Quitando a broma, hoxe tamén estaba na primeira página do digital da Voz que un diputado, un alto cargo do goberno catalán de Unió, partido cristiano, por certo, ten que dimitir por acoso sexual, presunto acoso sexual. Bueno, ese é o problema, non? Quero decir que a mí non me gusta moito o ataque aos políticos en xeral e ao sistema político, porque como alternativa a política e os partidos políticos é un general, pois a mí non me gusta moito, non? Pero teño que recoñecer a favor dos que denostan aos políticos que claro, con material permanente como este, pois é moi fácil atacalos, non? Porque están poñendo, claro, que persoas que son da máxima responsabilidade e que son altos cargos de instituciones. Cervera estaba na mesa do Congreso, é unha persona moi importante do Partido Popular. Entón, esa alternativa A ou alternativa B non pode ser. O nivel de desprestixio sobre as institucións que prácticas deste tipo provocan... En fin, están pasando cosas que nunca habían pasado en este país. Muy brevemente, casi de titular, Julio. Pues, hombre, lo decía el otro, ¿no? Cosas veré de Sancho que vos farán sufrir. Yo no sé qué me pasó hoy, que tengo la garganta... Estarás nervioso. No, acatarraos, ¿eh? Cosas veré de Sancho que vos... ¿Cómo era? Cosas veré de Sancho que vos farán sufrir, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, hay un diputado que por 25.000 euros, que no alcanzan ni siquiera la mitad de su salario anual, entra en una historia de estas, que además resulta que va a decir, bueno, una prudencia mínima implicaría de que si una persona va ahí, pues iría con un notario o llevaría 4 o 5 compañeros de partido diciendo, mira, me ha pasado esto y quiero que quede clara cuál es mi actitud frente a esto y venís vosotros como testigos, ¿no? Es decir, eso no se le escapa a nadie, ¿no? Es decir, a mí todo esto
cheira chamusquina todo este asunto. Brevemente, Manuel. Sí, yo coincido también con Julio. Lo extraño de todo esto es que te llegue eso y no vayas con 2 personas más, y además a esas 2 personas no le des una copia del supuesto correo electrónico ese que justifica la entrega de la documentación comprometida. Todo es una auténtica chapuza, ¿no? Bueno, seguro que recuerdan una historia que trajimos aquí hace tiempo ya, incluso mucho antes que otros que la fueron reproduciendo. Era la historia de 2 personas, se llamaban Moisés e Isidro. Había sido grabada en el año 2007. Nos llamó muchísimo la atención porque, visto con la perspectiva del tiempo, resultó que estos 2 hombres, estos 2 ancianos, como decía, de un pueblo de Soria que se llamaba Valdejeña, resultaron ser unos auténticos sabios. Seguro que a nuestros amigos parados les hubieran gustado mucho más sus predicciones que la de los economistas. Vamos a recordar una parte de lo que decían estos 2 hombres, Moisés e Isidro. Por cierto, Moisés se moría hace unas poquitas semanas. Pero la gente joven no hace nada más que a derrochar, ¿qué digo yo? A derrochar. Y luego que no tienen, ¿cómo van a tener? Si es que la gente joven piden 40 millones de un peso y se cree que esos 40 millones salen de la gorra. Y luego, como no lo pagan, al embargo. Y así no sé. Y esto va a terminar mal, ¿eh? Esto va a terminar, pero muy mal, ¿eh? Digo, pues yo te digo la verdad. Yo si no lo tengo, no lo compro. Me estoy sin él. Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Y economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane 5 duros, que se gaste 1. Y ya está la economía. Pero si el hombre que gasta 5 o que gana 5 duros, si se gasta 6, ya se ha jodido la economía. Luego, después que dice, yo tengo un chico que estudia, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar 5 y gastar 1. Y entonces está la economía. Esa es la economía verdadera. ¿Sabe lo que decía un tío mío? Que hay, este lo sabía, que Gregorio, que vivía ahí. No hay bien que siempre dure. Decía, dice, de lo malo a lo bueno se va bien. Pero de lo bueno a lo malo, ahí qué mal se va a ir. Y es lo que va a venir. Lo que va a venir. Año 2007, Moisés e Isidro hacían estas predicciones que se fueron cumpliendo de una forma sistemática. Bueno, no vamos a ver ahora a Moisés e Isidro, sino a Carmen y Consuelo. Ellas son hermanas y tienen una ferretería en Arzúa y nos dijeron esto. Para los próximos 10 años, el presidente del gobierno lo ha puesto como ejemplo de que la adopción de medidas... Son Carmen. Acabo de cumplir 80. Ahora sí, estoy preparando la jubilación. Consuelo Maliño. Nací el 5 de abril del año 30 y aquí luchando al pie del cañón. Hay que trabajar, que las pensiones no alcanzan. 2 víctimas, como dijo moita xente. Non salimos deste burato. Xa fomos chinitas e os chinos están nos dando unha lección aos españoles que trabajan aunque sean las 24 horas y respetando lo que crearon nuestros padres. O día que nos faltemos isto, pliega. A veces nos decimos e aos nosos decimos das que pasamos, como eran as cousas. Pero iso era antes, mujer, conteste, iso era antes. Dijo, bueno, pero ahora me parece que ya empezan a estar vendo as orillas ao lobo. Se gastou máis de lo que se ganaba. Porque os bancos tamén tentaban, A min nunca me gustaron os bancos. A mí nunca me tentaron. Pero oía decir de que iban a quitar para un piso, e xa lles ofrecían para máis cousas. A mí, aunque me ofreceran, e outra, eso non puñadas, os políticos. Bueno, como non vai? Sí, que nos levaron mal, moi mal, a mal gastar. En un primer momento es la garantía del éxito. Pero porque van atrás? Hai que estar de aquí para diante, non para atrás. Non que te olvides, que eso queda aí. Pero vaya, non estar ahora machacando aí co pasado. Ayer estuvo 2 chavales aquí, catalanes, que despois preguntei-lles e dixeronme que eran catalás. Están en unha aldea aquí en Dodro, trabajando en el campo, que dice que están felices. E dixen eu, os felicito, porque así traéis savia nueva, a ver si viene savia nueva al campo. Os jóvenes que estudien, que se preparen para la lucha, que la vida no es bonita como parece. A mí excúsenme pedir xa nada, porque xa está non me enseñan nada. Xa está hora... E non estudiamos, porque nos la enseñaron nosos pais. Fuimos 2 hormiguitas. Decía miña nai, o goberno
da casa está na cima da bucha, non está no fondo. Así que non se pode estirar o pé, mas que dá a manza. E por aí, a partir de aí a trabajar. Bueno, pues está claro, ¿eh? Non se pode estirar o pé máis co da manta. Esta sabiduría en estado puro. Carmen y Consuelo, nuestras amigas de Arzúa, que opinaban de esta forma sobre lo que está pasando. Vamos a hacer una mini pausa de publicidad. A la vuelta aún tenemos alguna cosa que contarles. Último tramo del programa de esta noche, pero queremos compartir alguna cosa con ustedes. Uno de los vídeos de la jornada. Escandalizado está mucha gente con estas imágenes. ¡Viva España! ¡Alzan los brazos hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Gloria a la patria que su... Bueno, como decíamos, el vídeo está corriendo como la pólvora por las redes sociales. Son los jugadores de un equipo de fútbol, de un colegio concertado en la localidad alicantina de Orihuela, que están brindando, como pueden ver ustedes en la imagen, con el saludo fascista mientras escuchan el himno de España. La diputada de Esther López Barceló ha reclamado a la Consejería de Educación que ordene de inmediato una inspección de la Consejería sobre los hechos ocurridos en el 2010 en este centro concertado Nuestra Señora del Carmen de Orihuela, donde durante un partido de fútbol, como estamos viendo, los jugadores realizaron el saludo fascista mientras sonaba el himno de España. Bueno, esto es un vídeo, como decíamos, del 2010 que está siendo difundido ahora y que ha suscitado la preocupación de una parte de los diputados de Alicante por esta circunscripción para que se trate de averiguar qué pasó en ese centro. El otro vídeo es un anuncio, seguro que tienen la opinión formada ya, dice esto, Desigual. Tengo un plan, sí. Este año no pasa. Tío, está buenísimo. Pero mono que te mueres de mono que dices, ay, me acuesto con él y punto. Y si puedo, repito. Y a disfrutar, que para eso estamos. Yo cuando le veo con aquellas camisetas que le quedan como... Le metía la mano por aquí, debajo de las chocolatinas, que seguro que tiene no muchas, ¿eh? Porque si no es un poco artificial. Es que le arrancaría la ropa al tío. Toma. Y pasa por al lado y piensas, ¿me lo tiro ya? ¿Qué tío? Es una monada, es un bombonazo. Vamos, que me acuesto con él, pero seguro me lo merezco. Sí que me lo merezco. Que digan lo que quieran las de contabilidad. Divertida campaña de la firma de ropa Desigual. Son 3 vídeos, 3 anuncios en concreto. En este, como vemos, es una chica que se está vistiendo para, se supone, acudir a una cena de empresa con la intención de acabar en la cama con su jefe. Manuel. No, desde luego ha conseguido su objetivo, que era provocar y que hoy todo el mundo en España hable de esta campaña. Por otra parte, a mí es que no me sorprende, es que buena parte de los anuncios que ves hoy en televisión juegan con el sexo. Póngase usted este perfume que ya verá cómo triunfa, póngase usted este sujetador y verá cómo sus pechos se convierten en 2 montañas, no sé. Es que la verdad es que tampoco me escandaliza demasiado. Por otra parte, además, esta es una campaña, quien conozca la ropa de Desigual, dirigida al target, a su tipo de clientas, una ropa muy llamativa, seguramente para un tipo de mujer pues un poco arriesgada. Van a contratarnos de Desigual, arriesgada del vestuario, desenfadada y que seguramente no tenga ningún problema con identificarse con este. Yo no sé si os merece algún tipo de comentario. He estado tan impactado con o vídeo fascista que nin pude mirar a esa rapaza que me parecía simpática, non? Porque o que en fin, cada un ten a súa ideoloxía e os seus principios. No, está claro que é moitísimo máis serio o primeiro que o segundo. Logo do primeiro que dei anodadado. En ninguna campaña deste tipo me pode provocar outra... En fin, sacarme da estupefacción. Eu creo que a diferencia do vídeo este é o protagonismo, a parte activa que ten a muller, claro. Eu creo que é o cambio fundamental, é dicir, porque sí que víamos... No, que se plantea además sí unha relación sin compromiso. Esos anuncios suxerentes, non, de coches, claro. Pero sempre, digamos, había
unha parte ao mellor máis masculina, non? E a muller, digamos, con un papel ao mellor máis pasivo como obxecto, e aquí eu, bueno, a priori non vi moito máis, pero parece que ten un papel como máis activo de que ela toma as súas decisións, e iso nun país cunha cultura e unha tradición cristiano-católica, pois, bueno, creo que é parte do seu éxito, non? Sí, déxame que reforce esa idea. Hai un anuncio estos días de non vou dicir a marca, dunha colonia de baixo nivel, un desodorante, non estou moi seguro, de un tipo que imita a Noé, que eso sí que ten polémica, como efectivamente un home, pois eso parece que é normal, e ese sí que é un anuncio insultante para unha persoa que teña un pouco de dignidade. A ver, Julio. Hombre, yo creo que son los dos extremos de la vida, ¿no? Lo que sería el fascismo violento, bronco, que es lo que está representado por unos chiquillos en un patio de un colegio, lo cual también es contradictorio, y la otra punta, la más festiva, ¿no? Vamos a cenar, a pasarlo bien y... Ahora, yo de todas formas, a mí lo que me parece, y en esto coincido con Manolo, me parece muy peligroso el primer vídeo, Decía, a mí me parece que la apropiación del himno por parte de, o sea, de una estética, por lo menos una estética claramente fascista, que eso tendría que estar de alguna forma penalizado. En todo caso non era o himno oficial, o que sonaba aí, por lo menos o que sonaba na grabación. Hay que ver, porque no tiene letra. Era un himno con letra que además pone la letra que les da la gana. Parece que está abierta una investigación, hay que ver cuáles son las circunstancias del vídeo, qué estaban haciendo los chavales, etcétera, etcétera, porque decimos que fue en el año 2010. Insisto que la grabación no es de estos días, sino que es vieja, aunque se ha difundido estos días, bueno, en las últimas horas a través de Internet. Nos vamos a visitar a Uxía Rodríguez porque han pasado muchas cosas en las últimas horas, incluso en los últimos minutos. Uxía, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues comenzamos hablando de dinero, porque casi 3,5 millones de euros es la cantidad que han abonado como fianza civil 3 de los exdirectivos de Nova Caixa Galicia acusados de cobrar indemnizaciones millonarias. José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada han depositado ya la garantía exigida por el juez. Falta todavía por pagar la fianza más alta, los 7 millones de euros que la Audiencia Nacional impuso a Javier García de Paredes. Los 3 aeropuertos gallegos no levantan el vuelo. Los datos del pasado mes de noviembre refuerzan la caída de pasajeros que lidera Peinador, con un descenso del 20%. Muy de cerca le sigue Lavacolla. El aeródromo santiagués perdió casi un 19% de sus viajeros. Menos negativos son los datos de Alvedro. Su bajada fue del 4,5%. Datos que contrastan con los del aeropuerto de nuestro vecino Porto. Allí los pasajeros son cada vez más. El exdirector del FMI ha sellado con un acuerdo multimillonario el escándalo que terminó con su carrera política. Strauss-Kahn pagará a la camarera que lo acusó de agresión sexual una cantidad que no será pública. Las últimas informaciones apuntan a que la cifra rondaría los 5 millones de euros. DSK ya no tendrá que explicar qué pasó en la suite del hotel neoyorquino. Y estas imágenes grabadas por un vecino han hecho estallar la polémica. En el vídeo se ve como varios operarios del Ayuntamiento de Puerto Real en Cádiz tiran a un camión de la basura bolsas con naranjas y patatas que habían sido decomisadas a un vendedor ambulante, comida que tendría que estar en mal estado. La sorpresa llega cuando varias personas, entre ellas policías nacionales y empleados municipales, comienzan a llevarse esas bolsas y a meterlas en sus propios coches. La subdelegación del Gobierno ya ha abierto una investigación. Trasladar el domicilio fiscal parece que está de moda. El último en hacerlo, el multipremiado arquitecto Santiago Calatrava, ha decidido llevarse su negocio a Suiza. Calatrava es responsable de proyectos tan reconocibles como la Ciudad de las Artes de Valencia, por la que cobró, recordemos, más de 90 millones de euros de las arcas públicas. Y el televisivo Chef Ramsay pasa por ser uno de los restauradores más selectos del mundo, pero una bodega gallega ha conseguido conquistar su paladar. 3 vinos de Terras Gauda han logrado colarse en la carta del restaurante que el chef británico posee en Qatar, en un lujoso hotel de 5 estrellas. Hasta aquí nuestro último repaso a la actualidad del día. Bueno, pues muchísimas gracias, Uxía. Como siempre, cosas muy interesantes las que nos cuentas en el cierre del programa. Nos vamos a cerrar, pero con el off the record de hoy, dedicado a Hugo Chávez. Saben que ha sido otro de los protagonistas del fin de semana con esa decisión de entregar las riendas del país, de Venezuela, probablemente a Nicolás Maduro, como consecuencia de esa operación a la que será sometido en Cuba. Hoy Lois Balado se ha inspirado en Hugo Chávez.
the record. Si hay algún mandatario en el mundo que tenga un modelo de política exterior singular, ese es, sin duda, Hugo Chávez. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Aunque en realidad Chávez ha sido un líder singular en prácticamente todas las facetas. Desde su visión del ser humano... ¿Cuántos años tiene la especie humana, François? ¿Cuántos siglos tenemos ya aquí? 20 siglos, algo así. En fin, eso es lo que tú opinas, tío. Su relación con la prensa... Me río de Fox News. O, por ejemplo, a la hora de negociar con la banca. Llámeme al presidente del Banco Provincial de inmediato, quiero hablar con él. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente, si quiero. Porque eso de las expropiaciones es algo que apasiona al líder venezolano. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. De acuerdo. Y ahí lo que están unos negocios, expropiese. Expropiese, señor alcalde. Durante este puente, Chávez anunciaba que tendrá que someterse a una nueva intervención quirúrgica para lograr vencer a la enfermedad y también para presentarnos a su sucesor. Lo hizo con su llamativa copia de la Constitución en la mano, un ejemplar que sigue acrecentando su fama. Con la Constitución y las leyes... ¿Tú conoces bien esta Constitución? Seguro. Lo cierto es que en España es inevitable hablar de Chávez sin recordar aquella famosa cumbre iberoamericana. ¿Por qué no te callas? Un encontronazo que trajo mucha cola. Ando en un avión de Fidel que vuela bajito. Le voy a pasar rasante allá en la zarzuela. Rasando así bajitico. Espero que no me disparen. Pero lo cierto es que su historia se remonta mucho más atrás, y es que poco queda del Chávez que en 1999 llegaba al poder. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales. Le deseamos una pronta recuperación al venezolano porque probablemente sea el líder más televisivo sobre la faz de la tierra. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Chávez se va, pero no se desabrochen todavía los cinturones porque el otro gran animal televisivo ya ha amenazado con su vuelta a los tablaos. Meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Quindi credo... ¿En manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? En esa recopilación faltaba probablemente la mejor intervención de Hugo Chávez, que fue en la ONU. Recordaréis aquel momento que dijo aquí huele a azufre. Huele a azufre, refiriéndose a Bush. Refiriéndose a Bush, que acababa de posar por la tribuna. Fue absolutamente genial. Aquello de aquí huele a azufre. Bueno, vamos a la primera página del periódico de mañana, primera edición de La Voz. Feijóo anuncia nuevas medidas para recortar aún más el gasto farmacéutico. Los médicos critican en un documento entregado al presidente de la Xunta que se deje a su criterio la prestación de asistencia a los inmigrantes. Foto de primera, 50 rectores denuncian la asfixia económica de la universidad. Destacar también que el delegado del gobierno exige por carta a los 315 concellos que certifiquen que no pagarán la extra de Navidad. Y por último, un cuarto titular. AGE insta a la Xunta a negociar una rebaja del 40% en los peajes de la AP9. Cosas que podrán leer en el periódico de mañana. ¿Alguna cosa más, chicos? No se me ocurre nada. No se te ocurre nada más. Bueno, pues nada. Mañana más. Muchísimas gracias, don Manuel, Julio, Manuel, Domingos. Regresamos mañana a partir de las 9 de la noche, como siempre. Sean felices.